Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar con la clase entonces de epidemiología. La última clase del día viernes habíamos quedado en todo lo que eran los principales tipos de gráfico, ¿no? Y había hablado de gráficos de sectores circulares o torta, habíamos hablado de gráficos de barra y nos faltaba hablar de histograma y de polígono de frecuencia. Así que vamos a ir con histogramas. La semana que viene le voy a tomar el examen ya, el examen o sea, el parcial, ¿saben? La semana que viene ya le tomo el parcial ya de esto. Bueno, el histograma, entonces, como habíamos quedado, los histogramas se utilizan para presentar una distribución de frecuencia de una variable medida con una escala numérica continua. Es una representación gráfica. Se puede decir que el histograma es un conjunto de rectángulos continuos levantados sobre los intervalos de las variables y cuya área es proporcional a la frecuencia. A diferencia del gráfico de barra, la información que un histograma comunica es del área de las barras que lo constituye y no ya solo de su altura. Por ello, si la amplitud de los intervalos no varían, las áreas son proporcionales a las alturas y a la frecuencia, estas representadas tanto por las alturas como por las áreas. Si los intervalos fueron de diferente amplitud, la altura de las barras deberán modificarse para conservar el área correcta. Bueno, en este punto le proponemos que repasen los datos que Marta, la bioquímica, había recolectado acerca del nivel de cero albúmina. Eso habíamos hablado en la clase anterior. En muestras de sangre de 50 mujeres que presentaban en la ficha instrumental número 9. Marta había mejorado su conocimiento sobre la tabla gráficos y decidió construir un histograma, dado que la concentración de cero albúmina en la sangre era una variable numérica continua. Toda vez que construya un histograma, tenga en cuenta que estos se utilizan para representar la frecuencia de variables medidas con la escala numérica continua y que en este caso la frecuencia de cada intervalo está representado por el área de barra, no por su altura. Bueno, ese era el histograma entonces. Después pasamos al último, que es el polígono de frecuencia. Estos acá se utilizan para representar una distribución de frecuencia en los mismos casos en que se utiliza el histograma, pero en la mayoría de las veces a fin de comparar dos o más distribuciones justo acepté a alguien ahí por eso, en dos o más distribuciones en el mismo gráfico. Se construyen uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos del histograma con segmentos rectiliáneos. Se debe continuar la línea hasta las marcas de clase de intervalos hipotéticos anterior al primero y posterior al último, de modo que el área encerrada por el polígono sea igual al área encerrada por el histograma. En el gráfico anterior, si ustedes tienen la fotocopia, podrán observar el polígono de frecuencia correspondiente a la distribución de cero albúmina. Se dice que una distribución es simétrica si al plegarla sobre sí misma sus dos mitades se superponen aproximadamente. Las distribuciones asimétricas se describen también como sesgados. Una distribución
unimodal es aquella que solo presenta un pico o punta alta o punto alto, en tanto que una distribución polimodal tiene dos o más picos. Si tiene dos, recibe el nombre de bimodal. Ahí en el gráfico la primera curva es simétrica. Unimodal con distribución gaussiana o normal. La segunda curva es también simétrica, pero tiene dos picos o modas, o sea, es bimodal. Y la tercera es una curva asimétrica, desviada hacia la izquierda. El desvío de la curva se señala hacia el lugar donde está la cola. ¿Cómo interpretar los datos? Una vez recolectados los datos del evento en estudio, debemos proceder a su análisis. Dos pasos esenciales para poder llevar a cabo el análisis de los datos son el procesamiento y la interpretación de los mismos. Para ello es fundamental contar con un orden preestablecido. Proponemos una sistemática de trabajo que ayudará a tener mejores resultados, cuyos pasos se encuentran enumerados en la figura 2 de la página 57. Bueno, eso después vemos. Al describir un evento de salud, realizamos diferentes mediciones de la frecuencia de aparición de una característica o de los valores de los diferentes variables. Utilizamos para esta medida de resumen, que son medidas que precisamente reflejan características de la muestra de datos con la que estoy trabajando en un conjunto o en su conjunto. Existen diferentes tipos de medidas de resumen que deben ser seleccionados de acuerdo a la escala de medición, utilizando para medir la variable tal cual se muestra en la figura 2 de la página siguiente. Tienen toda la fotocopia ahí, ¿no? Bueno, están todos mudos, parece. Nos referiremos. Sí, tengo la fotocopia. Bueno. Yo también tengo. Esto tienen que estudiar porque es re complicado esto. La semana que viene le tomo el parcial de epidemia. Ok. El que sale mal va a tener que recuperar. Y bueno, y el que sale mal en el recuperatorio queda libre, que después va a tener que rendir escrito y oral. Igual con fármaco. Fármaco el otro día nadie se presentó, solo 3 alumnos rindieron. ¿Cuándo estaría tomando este parcial, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo estaría tomando este parcial usted? Y capaz que el viernes, para darle más tiempo, porque es largo, ¿sabes? Sí, veo que es bastante, profe. Sí, sí, por eso el viernes que viene, a esta hora. Bueno, Voy a ver igual cómo va a ser la modalidad, ¿sabes? Porque para tomarle oral son muchos, así que por ahí le hago escrito y le mando al, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Y ahí tienen 40 minutos para realizar, le corrijo y listo. Pero el año pasado, por ejemplo, no me dio el tiempo para dar todos estos temas. Este año se dio más. no, es mucho. Es mucho, es difícil y Sí. algunas cosas son inintendibles. Yo esta materia di en 2 años, pero bueno, acá te piden bioestadística que ni dimos prácticamente y epidemiología en un cuatrimestre que es bastante largo.
Bueno, seguimos. ¿Cómo sistematizar los datos? Una forma que nos parece conveniente para sistematizar el trabajo es la siguiente. 1. Clasifique cada una de las variables de estudio. 2. Organice y presente sus datos en el gráfico que considere más apropiado. 3. Resuma sus datos para hacerlo adecuadamente. Tenga en cuenta el tipo de variable y el análisis en primer lugar. Los datos de una sola variable por vez. Una vez que analiza la variable de una por vez, podrán pasar a analizar la relación entre dos variables. Bueno, este era tipo un caso clínico, pero que habíamos hecho nosotros. Bueno, ahí está la figura 2 en el otro, que era lo que yo le había dicho hoy, que eso es bastante complejo. Después tenemos las medidas de resumen. Las medidas que utilizaremos según las variables que estamos trabajando son las mencionadas en la figura 2 que ahí le dice. Y puede clasificarse en medida de frecuencia, razón, proporción o porcentajes y tasas, medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y medida de dispersión, rango intercuartílico, desvío estándar, y medidas de orden que son cuartiles y centiles. Sin embargo, es necesario que también sepan reconocer los diferentes conceptuales entre cada una de las medidas mencionadas. En cada caso, sea numérica, deberán utilizar alguna o varias de las medidas de centralización. En caso de que se trate de una variable nominal, puede utilizar en ocasiones como medida de tendencia central la moda, pero es conveniente que en estos casos resuma sus datos calculando medidas de frecuencia como razones, proporciones o porcentajes. En caso de que la variable sea ordinal, pueden utilizar en ocasiones la moda y la mediana entre las medidas de centralización para poder describirla, pero más conveniente es el uso de razones, proporciones o porcentaje de tasas. Y bueno, y ahí está el cuadrito que le dije. Ese tienen que saber, ese cuadrito como para un examen escrito, ¿eh? Ahí empezamos con medidas de frecuencia, que tenemos la razón. Esta medida de frecuencia se emplea para variables de tipos nominales. Razón es una división que no implica ninguna relación específica entre el numerador y el denominador. Esto quiere decir que el numerador y el denominador llevan unidades diferentes y en numerador no se encuentra incluido el denominador. Por ejemplo, en un grupo de 300 pacientes con infarto agudo de miocardio que estoy estudiando, hay 200 varones y 100 mujeres. Puede decir que la razón hombre-mujer en este caso es 2:1. Por cada varón hay una mujer. Eso es lo que siempre, cuando ustedes van a leer una enfermedad, siempre hay una enfermedad que es más, ¿cómo es? Es más prevalente en el hombre que en la mujer, o en la mujer que en el hombre. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón es más frecuente en el hombre, y ahí te dice 3:1 por cada millón de pacientes. O el cáncer de colon sigmoideo es más frecuente en el hombre en relación a la mujer, 2:1 por cada 1000 pacientes. O bueno, así distintas enfermedades. Hasta empezando en una cierta edad, ¿no? Porque después acuérdense que después en la menopausia la mujer y el hombre
es como que se emparejan. Pero en una edad entre 30 y 40 años hay muchos cánceres, por ejemplo, el de pulmón es más frecuente en el hombre. El cáncer de colon es más frecuente en el hombre también. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y bueno, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en los hombres hasta una cierta edad, hasta los 50, 55. Es más frecuente en los hombres siempre el infarto y todo eso. Por ejemplo, la osteoporosis es más frecuente en la mujer, ¿saben? Y eso es lo que así a través de todos estos estudios se llega a la variable, a la cantidad de pacientes por cada por 1000 o por 100.000 o por 1.000.000 de habitantes, según el sexo, según la edad, todo a través de estos estudios epidemiológicos. Bueno, en otras palabras, una razón en el número de observaciones del grupo de pacientes con IAM, que es infarto agudo de miocardio de sexo masculino, dividido por el número de pacientes con IAM de sexo femenino, establece la relación de una parte con otra parte. Proporciones o porcentajes. La proporción es una medida de frecuencia en la que se expresa que parte del total de observaciones presentan determinadas características. El numerador está incluido en el denominador. Siguiendo con el ejemplo anterior, decimos que el total de pacientes con IAM, infarto agudo de miocardio, que en nuestro estudio son 300, 200 son varones, visto por lo tanto la proporción de varón es de 200 sobre 300, que es igual a 0,66. Este número puede ser expresado como porcentaje diciendo que el 66% de los enfermos son varones. Bueno, ahí hay una tabla también. Bueno, según en la siguiente tabla se presentan los datos sobre los casos de SIDA, según sexo, desde el inicio de la epidemia hasta diciembre de 1999. 1. ¿Cómo se calcula la razón de hombre-mujer? ¿Cómo se calcula la proporción de varones expresado como porcentaje? Bueno, y ahí tienen la tabla esa. La tabla esa es del 82 al 86. Y ahí te dice masculino, porcentaje, el femenino y todo eso. Eso no es para leer porque no importa. Ahora viene tasa, que también está dentro de las medidas de frecuencia. La tasa es una medida que expresa el número de eventos ocurridos y en una población determinada. Las tasas se describen como medidas de frecuencia en la que una medida de tiempo es parte intrínseca del denominador. En el numerador aparecen los eventos y en el denominador las poblaciones de estudio de donde provienen los casos, durante el periodo en que fueron estudiados. Lo que distingue a una tasa de las proporciones y de las razones es que, 1. En la tasa se relaciona un evento con la población en riesgo de presentar este evento. 2. Para expresar una tasa debe incluirse en el denominador el tiempo durante el cual las personas estuvieron en riesgo de presentar el evento. 3. Se multiplica por una constante que facilita la comparación de tasas de poblaciones diferentes, aun cuando las mismas sean de diferentes tamaños. Esta constante nunca debe ser mayor que la población en riesgo. Ejemplo, si la población total es de 3.000 personas, multiplicaremos por 1.000. Nos deberíamos multiplicar por 10.000 como constante. En el campo de la salud, la tasa es una medida muy utilizada porque, como mencionaremos, permite medir de alguna manera la frecuencia de un evento, habitualmente de una enfermedad, en una determinada población expuesta o en riesgo de experimentar dicho evento en un determinado periodo de tiempo y comparar en otras poblaciones. Ahora vienen las tasas brutas
y tasas específicas. Las tasas de todas las personas enfermas o muertas se denominan tasas brutas, totales o generales. En este tipo de tasas se consideran todas las causas y características de los sujetos. Se construyen con el número total de eventos por unidad de tiempo en la población total. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de una población es una tasa bruta. Sin embargo, normalmente nos interesan más las enfermedades que causan casos o muertes. Las características de las personas involucradas, etcétera, el cálculo de las tasas de sucesos de enfermedades en determinados grupos da por resultado tasas específicas. Por ejemplo, podemos calcular tasas específicas por enfermedades. Tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Por edad, tasa de mortalidad infantil. Por enfermedad y edad, tasa de incidencia de accidentes de hogar en niños menores de 5 años. ¿Cuáles son los accidentes de hogar? ¿Saben? Las caídas. ¿Cómo? Las caídas. Sí, puede ser una caída, pero eso se puede caer en cualquier lado. Otra cosa más frecuente que van a ver ustedes en la guardia. Intoxicación, profe. ¿Cómo? Intoxicación. Sí, intoxicación, ¿cómo? ¿De qué forma? Con productos de limpieza. Sí, en los chicos, sí, con productos de limpieza, todo lo que venenos, medicación, o sea, drogas, también quemadura, que parece que escuché por ahí, con el fuego. Corte, profe. ¿Cómo? Cortes. Sí, también. Eso también se puede cortar en cualquier lado, pero más sobre todo los accidentes domésticos son quemaduras, tanto por fuego de cocina, por agua caliente, de termos, por leche caliente, por aceites. Siempre poner cuando tenemos hijos chicos en la segunda hornalla de atrás, no en la primera porque ellos pueden agarrar y varias veces vi, y el aceite caliente prácticamente le puede matar a una criatura. Bueno, entonces uno de los principales es las quemaduras. Otro es intoxicación con monóxido de carbono. Los pacientes que tienen cocina a leña o que hacen fuego en el invierno para tratar de dormir más caliente, para tener más calor corporal, y se intoxican y se terminan muriendo. Algunos llegan a la guardia con mucho dolor de cabeza, mareo y le puede salvar, pero otros se mueren sin darse cuenta. Es una enfermedad es un accidente bastante común. En Buenos Aires yo veía mucho eso. Yo trabajaba en un hospital allá en pediatría y se veía mucho que llegaban a los chiquitos y prácticamente había que intubarle y muchos morían. Bueno, entonces quemadura, intoxicación con monóxido de carbono por el humo de la cocina. Yo siempre le decía a los padres que la cocina a leña no es que no tienen que usar, tienen que usar solo para cocinar, no para calentador o para estufa, porque es un peligro. Otra cosa, la electricidad, los enchufes bajos, que casi ahora no se usa más por los chicos, ese también es otro accidente doméstico. Y como dijeron ahí, el envenenamiento, la intoxicación, tanto con fármacos, ustedes saben que los antitusivos como la difenidramina produce somnolencia.
El otro día un chiquito agarró y tomó un frasquito entero y le trajeron. La mamá me decía que no sabía qué le pasaba, que no podía quedar en pie. Y le pregunté yo y la mamá no me sabía decir hasta que vino el padre y me dijo, él tomó todo esto. Y bueno, eso también, viste, un accidente doméstico. Hasta se le puede dar un paro cardiorrespiratorio y morirse. O sea que esos son los más frecuentes: envenenamiento, intoxicación con venenos, intoxicación con raticidas, con medicación, con producto de limpieza, quemaduras, como le dije, electricidad. Eso es lo más frecuente, monóxido de carbono. Bueno, seguimos entonces. Eso tienen que saber porque cuando sean enfermeros le va a llegar muchísimo en la guardia, es muy frecuente. Bueno, comparación de tasas, como estábamos hablando. Por ejemplo, si se desea evaluar las tasas de mortalidad por neumonía de dos hospitales diferentes, es muy importante considerar la distribución por edad de las personas con neumonía en uno y otro hospital. Si uno de los hospitales los pacientes con neumonía son más añosos, o sea, más grandes, las tasas serán seguramente mayores debido a esta diferencia en la edad de la población afectada. Así como la edad, también podría considerarse otros factores que se saben asociados con peor pronóstico: paciente con neumonía, por ejemplo, inmunosupresión, bajo nivel socioeconómico, etcétera. Pacientes HIV positivo, paciente con algún tipo de tumor, que tenga una neumonía, pacientes fumadores, pacientes EPOC, pacientes enfisematosos van a tener más probabilidad de una morbimortalidad que un paciente joven sano. O un paciente de 70 años con un paciente de 30 años, obviamente que el paciente de 30 años tiene más posibilidad de salir bien de una neumonía. Hay neumonías intrínsecas, hay neumonías hospitalarias, hay neumonías de la comunidad o típica que se le dice, y hay neumonías atípicas. Hay diferentes tipos de neumonía. Y lo que te dice acá, que comparando las edades, si comparamos un hospital pediátrico de neumonía y un hospital de adulto, de anciano, obviamente cada vez más muerte en pacientes adultos. Ahora que estamos en neumonía, ¿qué tipo de neumonía? ¿Quién produce neumonía? ¿Cuáles son las bacterias? ¿Quién está escuchando música? Ahí te estoy viendo, Rosa. Decime a ver qué neumonía conoces. ¿Por qué bicho? La neumonía hospitalaria. ¿Cómo? La neumonía hospitalaria. No te escucho bien. No sé si es por tu micrófono, por algo ahí sale medio. La fiera señal, pues. ¿Eh? La fiera señal. No escucho. O sea, te escucho todo mezclado. Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenza. ¿Cuál más produce neumonía? ¿Quién produce neumonía en los HIV positivos? En los pacientes con SIDA.
El estreptococo neumonía puede ser. No. Pneumocystis carini. Es un parásito que produce neumonía en los HIV positivos y que prácticamente le mata a los pacientes. El estreptococo neumoniae produce neumonía, sí, produce, pero yo le pregunté ahora a los HIV. Después otro que tenemos son virus. El sincicial respiratorio puede producir neumonía en los chicos, produce el famoso bronquiolitis que yo le había dicho que era en menores de 2 años. Estamos flojos. ¿Cómo dijo que se llamaba el? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que se llamaba que producía neumonía en pacientes con VIH? Pneumocystis carini. Ahí está, lo anoté. Bueno, ese es un parásito, no es una bacteria, ¿eh? Sí. Entonces, un paciente que tiene HIV positivo más Pneumocystis carini es SIDA. Porque ya está jodido, el paciente iba a tener menos de 200 CD4, seguro. Entonces ahí ya le tomamos como un paciente con SIDA. Ahora, si el paciente tiene solo el virus y está sano, es HIV positivo. Después, un paciente HIV positivo puede tener una neumonía por criptococosis, que es un hongo. Ese también ya es un paciente SIDA. Criptococosis es un hongo y el Pneumocystis carinis es un parásito, pero más se mueren por Pneumocystis carini y por tuberculosis. ¿Saben? Que ya saben cuál es la bacteria, ni le quiero preguntar porque no quiero que me erren, pero deben dominar. Y la otra cosa que mueren los pacientes con HIV es el famoso sarcoma de Kaposi. No sé si vieron la película Filadelfia del abogado ese que tiene HIV y le despiden por tener HIV. Bueno, él tiene el sarcoma de Kaposi y todas las manchas esas en la cara que le salen. Ese es tipo por decirlo, un tumor en los HIV positivos. Se da solo en los HIV positivos el sarcoma de Kaposi. Bueno, voy a cortar y entre un ratito vuelvo porque está por terminar el tiempo. Bueno, profe.